Hay algo que nadie te enseñó en la escuela, algo que Maquiavelo sabía hace 500 años y que hoy la ciencia del comportamiento humano confirma. El atractivo real no tiene nada que ver con tu cara, tu cuerpo ni tu ropa. Tiene que ver con cómo piensas, cómo te mueves y que también entiendes el juego del poder social. Las personas más atractivas del mundo no son necesariamente las más bonitas. Son las que dominan ciertos principios que los demás ni siquiera saben que existen. Y hoy vas a aprenderlos todos. Esto no es motivación barata, es estrategia pura. Maquiavelo no escribió sobre amor ni sobre citas románticas, pero escribió con una precisión quirúrgica sobre algo mucho más fundamental: cómo los seres humanos perciben, valoran y se sienten irresistiblemente atraídos hacia ciertas personas mientras ignoran o desprecian a otras. Y si entiendes esos mecanismos, puedes activarlos de forma consciente en tu vida. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Te voy a dejar un corazoncito en tu comentario. Ahora entremos de lleno en lo que Maquiavelo nunca llamó atractivo, pero que es exactamente eso. El primer principio que necesitas entender es el de la escasez estratégica. Maquiavelo escribió que quien está siempre disponible pierde autoridad, y esto es absolutamente cierto cuando hablamos de atractivo. La percepción de valor de una persona está directamente relacionada con qué tan difícil es acceder a ella. No se trata de ser grosero ni de ignorar a la gente por capricho. Se trata de algo mucho más profundo: ser genuinamente selectivo con tu tiempo, tu energía y tu atención. Cuando una persona da todo, sin condiciones, sin filtros, sin ninguna señal de que tiene otras prioridades en su vida, el cerebro humano automáticamente la clasifica como alguien de bajo valor. No porque sea mala persona, sino porque la abundancia destruye el deseo. Piensa en cómo funciona la economía. Lo que es escaso tiene precio. Lo que abunda se devalúa. El agua en el desierto vale oro. El agua en el océano no vale nada. Tu atención, tu tiempo y tu energía funcionan exactamente igual. Las personas que más te atraen en la vida casi siempre tienen algo en común. No están desesperadas por impresionarte. Tienen su propio mundo. Tienen cosas que hacer, personas que ver, proyectos que perseguir. Y esa indiferencia estratégica, ese no necesitarte para sentirse completos, es una de las fuerzas más poderosas del atractivo humano. ¿Cómo aplicar esto? No respondas cada mensaje en el segundo que llega. No reorganices tu agenda completa para darle tiempo a alguien que acaba de aparecer en tu vida. No estés disponible a todas horas del día. No cuentes todo sobre ti en el primer encuentro. La mística no es falsedad, es inteligencia social. Es entender que el misterio mantiene el interés y la disponibilidad total lo mata. El segundo principio es el de la compostura. Maquiavelo entendía que los líderes que perdían el control emocional en público perdían respeto, poder e influencia de forma instantánea. Lo mismo aplica al atractivo personal. Nada destruye más rápido la percepción de valor de una persona que verla perder la compostura por cosas pequeñas. Alguien que se enoja fácilmente, que se pone ansioso ante la presión, que necesita validación constante, que reacciona de forma exagerada a las críticas, ese alguien transmite una señal muy clara al mundo: no tengo control sobre mí mismo. Y el autocontrol es profundamente atractivo, no porque sea frío o distante, sino porque transmite una seguridad que la mayoría de las personas jamás desarrolla. Cuando ves a alguien que puede estar en medio de una situación tensa, incómoda o desafiante y mantiene la calma, la voz tranquila, la postura estable, algo en tu cerebro primitivo registra eso como señal de fortaleza. Y la fortaleza atrae. La ansiedad, en cambio, es contagiosa y repelente.
Cuando alguien llega a tu vida proyectando inseguridad, necesitando tu aprobación, buscando señales constantes de que todo está bien entre ustedes, genera una carga emocional que empuja a las personas a alejarse. No por maldad, por autoprotección. Desarrollar compostura requiere práctica, requiere entrenarte para hacer una pausa antes de reaccionar, para respirar antes de responder, para no dejar que cada pequeño estímulo del mundo active una respuesta emocional en ti. Las personas emocionalmente maduras son más atractivas en todos los ámbitos, romántico, profesional, social, porque dan la sensación de que con ellas las cosas no se van a descontrolar. El tercer principio que Maquiavelo aplicaba constantemente era el de hablar menos y escuchar más. Hay una ilusión muy común que lleva a la gente a creer que para impresionar a otros hay que hablar mucho, mostrar todo lo que sabes, contar todas tus historias, llenar cada silencio con palabras. Pero la realidad es exactamente la opuesta. Las personas que más impacto generan en una conversación no son las que más hablan, son las que más escuchan. Maquiavelo sabía que la información es poder, y la forma más eficiente de obtener información es callarte y dejar que el otro hable. Pero hay algo más que eso. Cuando escuchas de verdad, cuando le das a alguien tu atención completa sin interrumpir, sin esperar tu turno para hablar, sin revisar el teléfono, algo extraordinario sucede. Esa persona se siente vista, valorada, importante, y automáticamente te asocia con esa sensación. Las personas más carismáticas del mundo tienen un don que no es el don de la palabra. Es el don de hacer que cada persona con quien hablan sienta que es la única persona en el cuarto. Eso no se logra hablando más, se logra escuchando mejor, haciendo preguntas genuinas, recordando detalles, mostrando interés real por el mundo del otro. Además, hablar menos tiene otro beneficio estratégico que Maquiavelo valoraba profundamente: preserva el misterio. Cada cosa que no dices es una capa del rompecabezas que el otro tiene que descubrir, y los seres humanos son adictos a los rompecabezas incompletos. Queremos terminar lo que empezamos. Queremos descubrir lo que no se nos mostró. El que habla demasiado elimina el misterio y con él una parte importante del atractivo. El cuarto principio es el del propósito visible. Esto es algo que Maquiavelo entendía con claridad absoluta. Nada atrae más a las personas que alguien que sabe hacia dónde va. Un hombre o una mujer con una misión clara, con metas específicas, con una visión de lo que quiere construir en su vida, genera una fuerza gravitacional que es casi imposible de ignorar. ¿Por qué? Porque la dirección es rara. La mayoría de las personas vive en un estado de confusión sobre lo que quiere, deriva de un trabajo a otro, de una relación a otra, de una opinión a otra, sin una brújula interna que las oriente. Y cuando aparece alguien que sabe exactamente qué está construyendo, que tiene claridad, que tiene estándares, que tiene un camino, eso contrasta de forma brutal con el promedio, y el contraste genera atracción. No necesitas tener todo resuelto para tener propósito visible, necesitas tener claridad sobre lo que importa para ti. Necesitas poder articular qué estás construyendo, por qué lo haces, hacia dónde te diriges. Necesitas que tu energía se concentre en algo en lugar de dispersarse en todo. Una persona enfocada es una persona atractiva, porque transmite que su vida vale la pena ser observada. Y hay algo más. Cuando tienes propósito, automáticamente eres menos dependiente de la aprobación ajena. Ya no necesitas que otros te digan que eres suficiente, porque lo sabes. Y esa independencia emocional es uno de los afrodisíacos más potentes que existen en la naturaleza humana. El quinto principio es el del lenguaje corporal del poder. Maquiavelo hablaba del príncipe que debía parecer fuerte incluso cuando era vulnerable. Y en el mundo moderno,
Esa apariencia de fortaleza no se construye con armas ni con ejércitos. Se construye con la forma en que ocupas el espacio físico. El lenguaje corporal comunica antes de que abras la boca, comunica mientras hablas y comunica después de que terminas. Las personas que proyectan atractivo de forma natural casi siempre tienen un lenguaje corporal que dice lo mismo que sus palabras. Estoy presente, estoy seguro, no necesito tu aprobación para estar cómodo en mi piel. ¿Cuáles son las señales específicas? Postura erguida sin rigidez. Contacto visual sostenido, no fijo como una amenaza, sino cálido y directo. Movimientos lentos y deliberados, sin el nerviosismo de alguien que no sabe qué hacer con sus manos. Voz pausada, con volumen adecuado, sin el tono agudo de quien pide permiso para hablar. Espacio físico aprovechado, no comprimido como alguien que no quiere molestar. Estudios de psicología social muestran que el lenguaje corporal de alta postura no solo afecta cómo te perciben los demás, también afecta cómo te sientes tú mismo. Adoptar una postura de poder durante apenas 2 minutos modifica los niveles de cortisol y testosterona en el cuerpo, reduciendo la ansiedad y aumentando la sensación de confianza. Tu cuerpo no solo refleja tu estado mental, también lo moldea. Esto significa que si esperas sentirte seguro antes de actuar con seguridad, vas a esperar para siempre. Tienes que actuar primero. El cuerpo le enseña a la mente aprende del cuerpo, y el mundo te trata de acuerdo a cómo te presentas en él. El sexto principio es la reputación como activo estratégico. Maquiavelo dedicó un capítulo entero a la importancia de la reputación. Decía que es más fácil construirla que recuperarla, y que una vez destruida, el daño es casi imposible de reparar. Pero hay algo que Maquiavelo entendía que la mayoría de la gente ignora. La reputación no es solo lo que haces, es lo que otros dicen sobre ti cuando no estás presente. En el contexto del atractivo, la reputación funciona como una fuerza multiplicadora. Antes de que alguien te conozca en persona, ya tiene una imagen de ti formada por lo que ha escuchado, por lo que ha visto en redes sociales, por lo que sabe de tu historial. Y esa imagen previa colorea cada interacción que tienes con esa persona. Construir una reputación de persona íntegra, confiable, interesante, con criterio propio, con estándares claros, no es vanidad, es estrategia, porque esa reputación trabaja por ti incluso cuando no estás en la sala. Genera interés antes del primer encuentro, crea expectativa, y cumplir con esa expectativa en persona produce un efecto de confirmación que profundiza el atractivo de forma instantánea. La inconsistencia es el enemigo de la reputación. Cuando dices una cosa y haces otra, cuando eres simpático con quien puede darte algo y frío con quien no tiene nada que ofrecerte, cuando traicionas confidencias o hablas mal de las personas en su ausencia, estás destruyendo activamente tu activo más valioso. Y las personas se dan cuenta, no siempre de forma consciente, pero lo registran. Cuida lo que proyectas, no para impresionar, sino porque la congruencia entre quién eres y cómo te comportas es la base de toda confianza. Y sin confianza no hay atractivo sostenible. El séptimo principio es la capacidad de generar estados emocionales positivos. Maquiavelo era claro: el príncipe que logra que su pueblo se sienta bien bajo su gobierno conserva el poder sin necesidad de la fuerza. Y en las relaciones humanas ocurre lo mismo. Las personas más atractivas del mundo tienen una habilidad que parece simple pero es profundamente sofisticada. Hacen que quienes están cerca de ellas se sientan mejor. No hablamos de ser un payaso social ni de hacer chistes constantemente. Hablamos de algo más sutil, de la capacidad de hacer que la persona a tu lado se sienta interesante, capaz, vista, valorada. De la energía que traes a un espacio cuando entras.
de si las personas se alegran cuando llegan o se sienten drenadas cuando se van. Esto requiere genuino interés por los demás. No fingido, genuino. Requiere salir del monólogo interno de tu propia vida y voltear la cámara hacia el mundo del otro. Requiere celebrar los logros ajenos sin celos, reconocer las ideas de los demás sin inseguridad, mostrar generosidad emocional en lugar de competitividad constante. Las personas que consiguen hacer sentir bien a quienes están cerca de ellas crean asociaciones emocionales muy poderosas. El cerebro humano vincula a esa persona con la emoción positiva que genera y quiere volver a estar cerca para volver a sentir eso. Eso es atractivo en su forma más pura y más duradera. El octavo principio es el del desacuerdo elegante. Maquiavelo nunca recomendó ser un adulador. De hecho, advertía que los príncipes rodeados de aduladores estaban en peligro constante porque perdían contacto con la realidad. En el campo del atractivo personal, esto se traduce en algo que pocas personas hacen bien: la capacidad de estar en desacuerdo sin necesitar que el otro te dé la razón y sin destruir la relación en el proceso. La mayoría de las personas hace una de dos cosas: o se pliega ante cualquier opinión del otro para evitar conflicto, lo cual comunica inseguridad y falta de criterio propio, o discute de forma agresiva defendiendo su posición como si le fuera la vida en ello, lo cual comunica inmadurez emocional y rigidez mental. Las personas realmente atractivas hacen algo diferente. Pueden decir: no estoy de acuerdo, con calma, con argumentos, con respeto y sin necesitar ganar la discusión para sentirse bien. Ese desacuerdo elegante comunica algo extraordinario. Tengo criterio propio, no busco tu aprobación, pero tampoco necesito destruirte para sentirme seguro. Eso es magnetismo social. Porque en un mundo lleno de personas que se doblan o que explotan, alguien que puede sostener su perspectiva con calma y sin agresividad se vuelve fascinante. El noveno principio es la inversión en sí mismo. Maquiavelo era muy claro sobre la importancia de fortalecer constantemente las propias capacidades. Un príncipe que se vuelve débil por descuido, que no desarrolla sus habilidades, que descansa en los laureles del pasado, está preparando su propia caída. Y en el plano del atractivo personal, la misma lógica aplica sin excepciones. Las personas más atractivas del mundo tienen algo en común que no es físico ni genético. Están en proceso constante de evolución. Están aprendiendo algo nuevo. Están desarrollando una habilidad. Están leyendo, explorando, creciendo. Tienen conversaciones interesantes porque tienen una mente activa. Tienen perspectivas propias porque exponen su mente a ideas que la desafían. La mediocridad intelectual no es atractiva. El estancamiento no es atractivo. Pero tampoco lo es el exhibicionismo intelectual, el que presume de lo que sabe para impresionar en lugar de compartir genuinamente. La inversión en uno mismo tiene que ser real, no performativa. Y cuando es real, se nota. Se nota en la profundidad de tus conversaciones, en la originalidad de tus perspectivas, en la energía que emana de alguien que está vivo intelectualmente. Lee, estudia algo que te apasiona, desarrolla una habilidad que te desafíe. Cuida tu cuerpo no como obsesión, sino como señal de respeto hacia ti mismo. Trabaja en tu mente, en tu vocabulario, en tu capacidad de pensar con claridad, en tu habilidad para comunicar lo que piensas. Cada versión mejorada de ti mismo es intrínsecamente más atractiva que la versión anterior. El 10º principio es la paciencia estratégica. Maquiavelo decía que la fortuna favorece a quien sabe esperar el momento correcto para actuar. En el mundo moderno, donde todo es instantáneo, donde la gratificación diferida parece un concepto obsoleto, la paciencia se ha convertido en una ventaja competitiva enorme y en una señal de madurez profundamente atractiva.
Las personas impulsivas que necesitan todo ahora, que no pueden tolerar la incertidumbre, que actúan desde el miedo antes de que sea el momento correcto, comunican una incapacidad para manejar la tensión. Y esa incapacidad es poco atractiva. En el cortejo esto es especialmente relevante: avanzar demasiado rápido, mostrar demasiado interés antes de tiempo, presionar por respuestas o compromisos antes de que el terreno esté preparado. Todas estas son señales de impaciencia que generan el efecto opuesto al deseado. El que puede esperar, el que puede sostener la tensión sin colapsar en ella, el que puede avanzar con ritmo calculado en lugar de con desesperación. Ese tiene una ventaja enorme, pero la paciencia estratégica no es pasividad, no es esperar sin hacer nada, es actuar en el momento correcto, después de haber preparado el terreno, después de haber leído bien la situación, después de haber construido el contexto necesario. Es la diferencia entre impulsividad y precisión. Ahora llegamos al principio que Maquiavelo consideraba casi el más importante de todos: la autosuficiencia emocional. Y en el campo del atractivo, es sin duda el factor que más diferencia a las personas verdaderamente magnéticas de las que solo generan atracción superficial. La autosuficiencia emocional no significa no necesitar a nadie. Los seres humanos somos sociales por naturaleza y necesitamos conexión. Lo que significa es no hacer de ninguna persona específica la fuente de tu bienestar, no tu autoestima o tu sentido de identidad. No necesitar la aprobación de otros para saber que eres valioso. No entrar en pánico cuando alguien no responde como quieres. No perder el piso cuando una relación cambia o termina. Las personas que necesitan desesperadamente ser queridas, que buscan validación constante, que se derrumban ante el rechazo, que se vuelven posesivas o controladores porque el miedo a perder las consume, todas esas personas transmiten una señal muy clara: estoy vacío y necesito que me llenes. Y por más comprensivo que sea alguien, esa carga eventualmente agota. La desesperación repele. La necesidad excesiva sofoca. La persona autosuficiente emocionalmente dice algo completamente diferente sin palabras: tengo una vida plena. Tienes el privilegio de ser parte de ella. Y eso es todo lo contrario a necesitarte para funcionar. Esa energía es irresistible, porque en lugar de intentar tomar, da. En lugar de pedir, ofrece. En lugar de aferrarse, elige. Desarrollar autosuficiencia emocional requiere trabajo interno serio. Requiere procesar las heridas del pasado en lugar de dejar que gobiernen tus relaciones del presente. Requiere construir una vida que tenga sentido independientemente de si hay una pareja o no. Requiere aprender a estar solo sin sentirte abandonado. Y ese trabajo, ese proceso de convertirte en alguien completo en ti mismo, es el trabajo más importante que cualquier persona puede hacer. Suscríbete si aún no lo has hecho y déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Te voy a dejar un corazoncito. Ahora llegamos a la lección final, la más importante de todo lo que hemos visto hoy, y es la que Maquiavelo hubiera titulado así si hubiera escrito sobre atractivo. El atractivo real no se mendiga, se construye. Todo lo que hemos revisado hoy tiene un denominador común: la escasez estratégica, la compostura emocional, el silencio inteligente, el propósito visible, el lenguaje corporal del poder, la reputación cuidada, la generación de estados positivos, el desacuerdo elegante, la inversión en uno mismo, la paciencia estratégica y la autosuficiencia emocional, todos apuntan a lo mismo. Una persona que tiene valor real, que lo sabe y que no necesita convencer a nadie de ello. Maquiavelo entendía que el poder nunca se suplica. Se construye en silencio, se proyecta con claridad y se mantiene con consistencia. El atractivo funciona igual.
No se conquista pidiendo permiso para ser interesante. Se desarrolla convirtiéndose en alguien genuinamente valioso. Y aquí está la trampa en la que cae la mayoría. Buscan parecer atractivos antes de serlo. Copian el lenguaje corporal de moda, aprenden frases de manual, fingen seguridad mientras por dentro sienten todo lo contrario. Y eso no funciona, no porque el mundo sea injusto, sino porque los seres humanos tenemos detectores de autenticidad extremadamente sensibles. Percibimos la incongruencia, percibimos el esfuerzo desesperado por impresionar, y esa percepción genera el efecto opuesto al deseado. El camino real, el que Maquiavelo habría recomendado, es el más difícil y el más lento. Y también es el único que funciona de forma permanente. Trabaja en ti mismo no para impresionar a otros, sino porque mereces ser la mejor versión posible de lo que puedes ser. Desarrolla autocontrol no para parecer frío, sino porque la madurez emocional es una de las herramientas más poderosas de la existencia humana. Cultiva tu mente no para tener temas de conversación interesantes, sino porque una mente activa es una mente viva. Construye tu propósito no para ser más atractivo, sino porque una vida con dirección es una vida que vale la pena vivir. El atractivo que emerge de ese proceso no es un disfraz, es una consecuencia natural. Cuando eres genuinamente interesante, no tienes que intentar parecer interesante. Cuando tienes autocontrol real, no tienes que actuar con calma. Cuando tienes propósito verdadero, no tienes que fingir que sabes hacia dónde vas. Hay una última observación de Maquiavelo que es absolutamente relevante aquí. Decía que los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, es decir, por lo que ven que por lo que tocan. Todos ven, pocos perciben. Esto significa que la primera impresión importa, que la presentación importa, que cómo te muestras importa. Pero también significa algo más profundo. La mayoría de las personas ve la superficie sin percibir la profundidad. Las personas que desarrollan atractivo real no solo ganan la primera impresión, ganan la segunda, la tercera y la 10ª. Porque cada vez que alguien los conoce mejor, lo que encuentra es más interesante que lo que vio al principio. Y eso, en un mundo donde la mayoría de las personas se vuelven menos interesantes a medida que las conoces más, es una rareza extraordinaria. Vuélvete esa rareza, no para ser más atractivo, sino porque ese proceso de convertirte en alguien completo, congruente, con criterio, con compostura, con propósito, es el proceso de convertirte en alguien que realmente vale la pena conocer. Y el proceso nunca termina. Eso también es importante entenderlo. No hay una versión final de ti mismo que alcanzas y luego te sientas a disfrutar para siempre. El atractivo real, el que viene de adentro, es dinámico. Se alimenta del movimiento constante hacia algo mejor. Se alimenta de la curiosidad que no muere. Se alimenta de la voluntad de cuestionarte incluso cuando ya tienes respuestas cómodas. Maquiavelo observó a los príncipes más poderosos de su tiempo y llegó a una conclusión que parece paradójica, pero es completamente exacta. Los más temidos y admirados no eran los más crueles ni los más generosos. Eran los más impredecibles en el sentido más positivo de la palabra. Nadie podía anticipar completamente lo que harían, porque seguían creciendo, seguían aprendiendo, seguían evolucionando. Y esa capacidad de sorprender hacia arriba, de ser siempre algo más de lo que el otro espera, es quizás la forma más avanzada del atractivo que existe. Sé esa persona, la que sorprende hacia arriba, la que cada vez que la conoces mejor te revela una nueva capa, la que no se puede resumir en una sola descripción porque está en proceso constante de convertirse en más. Maquiavelo lo sabía, y ahora tú también lo sabes.